mis hermanos, acerca de la resurrección de Cristo. Y, oye, le dije el tema antes de la pregunta. Yo les iba a hacer una pregunta, pero le dije la respuesta ya. Yo les iba a preguntar a ustedes, pero ya que saben la respuesta, bueno, igual se vale que pensemos en otra opción. Yo les iba a preguntar, ¿cuál es el fundamento de tu fe? ¿En qué consiste que tú seas cristiano y que yo sea cristiano? Y podemos dar muchas respuestas a esto. Podemos decir, bueno, el cristianismo se basa en el amor de Dios. ¿Es así o no es así? Claro que es así. Podemos decir también, bueno, mi fe se basa en que Dios es poderoso y que no hay nadie como Él. ¿Es así o no es así? Mi fe se basa en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Es correcto o no es correcto? Sin embargo, la Biblia habla de un hecho que es lo que de alguna manera confirma y le da fundamento a nuestra fe, que es nada más y nada menos que la resurrección de Cristo. Ese hecho es lo que confirma todo lo demás que ya hemos hablado y muchas cosas más, por supuesto. La resurrección de Jesús es el evento más importante que hay en la historia bíblica y en la historia de la humanidad. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, con respecto a esto, algunas de las formas como, no ahorita siglo XXI, a lo largo de los años, desde el año 30, después de la resurrección de Jesús es el evento más importante que hay en la historia bíblica y en la historia de la humanidad. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, con respecto a esto, algunas de las formas como, no ahorita siglo XXI, a lo largo de los años, desde el año 30, después de Cristo, hasta el día de hoy, vamos a ver cómo muchas personas se han levantado para tratar de desacreditar esta verdad. Muchos han querido, de alguna manera, enseñar y argumentar de que esto no ocurrió, de que esto es mentira, pero nosotros a la luz de la palabra vamos a estudiar con respecto a esto, de la resurrección de Jesús, y también vamos a estar aprendiendo con respecto a la postura secular sobre esto. Dice la Escritura, y quiero que por favor me acompañe, vamos a leer la Biblia en varias ocasiones. Vamos a buscar en el primer libro la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cuando lo tengan, por favor dicen amén. Es importante que lo tenga allí. Dice la Escritura, desde el versículo 1 en adelante. Primera de los Corintios, capítulo 15. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio no es cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Esas son palabras de Pablo. Fíjense lo que dice. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. La versión Reina Valera dice, por el cual asimismo, estamos en el versículo 3. Versículo 3. Por favor. Ok. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice la Reina Valera que ustedes tienen, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice el versículo siguiente, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12.
Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago. Este Santiago es Santiago, el hermano de Jesús, el hermano físico, carnal, el hijo de María, no el discípulo. Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, dice esta versión, como un abortivo, también lo vi yo. Esto es Pablo. Y podemos seguir leyendo, y de hecho vamos a tomar en cuenta algunos versículos más de todo este capítulo. Pero fíjense cómo inicia este capítulo, y es que Pablo le está hablando a los corintios, a una iglesia que había creído en Cristo, a una iglesia gentil, es decir, no eran judíos, y él le dice a la iglesia gentil, es decir, no eran judíos, y él le dice a la iglesia, el versículo 3, yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me transmitió a mí también. Es decir, lo mismo que me enseñaron a mí, yo se lo transmito a ustedes. Y eso es, entonces, da 2 puntos. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. A ver, este versículo no es un simple versículo. No fue una idea que se le ocurrió a Pablo de que, bueno, vamos a ver cómo ordeno esto. Bueno, yo aprendí esto y esto. No. Este versículo realmente Pablo está haciendo referencia, mis hermanos, a un credo. A un credo que manejaban los judíos, la iglesia. Y ese credo era como un rezo, por decirlo así. ¿Qué es un credo? Es como una declaración o un rezo que profesa las creencias básicas de una religión, en este caso del cristianismo. Es decir, todo cristiano debía saberse estas 4 líneas, que era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día fue levantado de los muertos conforme a las Escrituras. Eso era como una canción, eso era un credo o algo que tenían que recitar. Porque allí, en esas 4 líneas, consistía la esencia del mensaje de salvación para ellos. Así que ya usted saque ese versículo de pensar que fue que Pablo se le ocurrió, y no, él está simplemente citando algo que a él le transmitieron. Como si fuese una enseñanza, y es que lo es, como una enseñanza sagrada. Como si fuese una enseñanza, y es que lo es, como una enseñanza sagrada. Recuerden, para los judíos era muy importante, mis hermanos, transmitir las enseñanzas, los mensajes, los rituales, cualquier cosa, pero de manera exacta, de generación en generación. Pablo, una vez que conoce al Señor, al poco tiempo, él recibe, Dios por supuesto se le revela a él, pero él recibe de parte de los apóstoles este credo. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que este fragmentico tan pequeño que hoy vamos a sacar repunta de eso, este fragmento tan pequeño es uno de las evidencias más antiguas, más sustentables, más firmes y convincentes de que realmente Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque cuando se escribió esta carta a los corintios, todavía no se habían escrito los evangelios. Déjeme decirle. Usted ve en la Biblia que los evangelios están de primero, pero en el orden cronológico de cuando se escribieron los libros, todavía los evangelios no se habían escrito. Pablo escribió primero esta carta. Es decir, que esto fue escrito primero. ¿Y él de dónde sacó esta información? De los apóstoles. Él conoció a los apóstoles. Recuerden que él es contemporáneo de la información que se llevaba, de las personas que llevaban el mensaje, de lo que ellos mismos habían visto. Y por supuesto de la misma experiencia que Pablo tuvo al encontrarse con el Señor. ¿Recuerdan esa historia? Muy bien. ¿Cómo sabe usted que eso es un credo? Bueno, por la forma como está escrito. ¿No se dan cuenta que dice así? Es como una poesía. Dice aquí que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Pues
Además de eso, bueno, la versión más, el original, cuando dice el versículo 5, lo vio Pedro, fíjense que el credo continúa, o en este caso ya el credo termina, pero ya Pablo empieza a citar a quienes se le apareció Jesús. Y dice, lo vio, si su versión es Reina Valera, ¿qué dice? Cefas. Cefas, ¿quién será Cefas? Pues déjeme decirle que Cefas es Pedro, es el mismo, solamente que en arameo. Y si esto fue escrito, y originalmente está la palabra Cefas, esto también da indicio, hermano, de que esto es muy antiguo, es muy cercano a cuando ocurrió. Y como parte para confirmar cuando un documento o cuando algo es cierto, es que mientras más antiguo sea, más fidedigno es. Por lo tanto, esto nos da a nosotros una idea de lo fidedigno que es la palabra del Señor. Entonces, la primera parte del credo es, ya les dije de dónde venía eso. Credo significa yo creo, como que, ¿ok? La primera parte del credo, ¿qué dice? En su Biblia, lo hemos leído ya 3 veces. ¿Qué dice? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Ya hemos hablado mucho con respecto a la muerte de Jesús. De hecho, hace una semana, bueno, hace ya como 3 meses, hablamos a profundidad. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablamos a profundidad de la explicación de la muerte del Señor Jesús. Quedó clarito que se murió, ¿verdad? Claramente se murió. Ok, ahora vamos a enfocar esta enseñanza en lo siguiente. Dice que fue enterrado. En una versión dice fue sepultado. En lo siguiente, dice que fue enterrado. En una versión dice fue sepultado. Y después, bueno, resucitó y le apareció. Una de las cosas, hermanos, con la cual el cristianismo ha tenido que luchar es defender el hecho de que realmente Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque eso ocurrió hace 2000 años. Eso no pasó anteayer, que uno puede decir, mira, yo lo vi. Eso ocurrió hace 2000 años. Y la forma como el evangelio, los grandes apologetas, los grandes teólogos y maestros que se encargan de esto, de defender, de explicar y todo aquello, una de las maneras por el cual han confirmado este hecho es que lo primero que hay que saber es que realmente Él murió. Porque si uno sabe que Él murió y uno sabe que después apareció a otra persona, entonces quiere decir que sí resucitó, ¿sí? Son como que causa y acción. Si hay evidencia de que es bíblica y secular de que Jesús vivió y murió, que lo hay, que ya lo hemos hablado, y también hay evidencia de que después lo vieron vivo, entonces ya eso inmediatamente nos hace pensar de que definitivamente eso fue algo cierto. Nosotros lo creemos fielmente. ¿Quién cree aquí que Cristo resucitó? Todos nosotros, amén. Esa es la convicción de nuestra fe, de lo que le hablaba al principio. Ahora, ¿en verdad fue Jesús enterrado en la tumba? Muchos dicen, no, bueno, el cuerpo desapareció, porque de hecho, déjenme decirles algo interesante, a las personas los crucificaban, la historia dice que a ellos los dejaban en la cruz para que las aves carroñeras o las aves se comieran el cuerpo. O la otra opción más digna era que lo bajaban y lo metían en una fosa común. Y esa era la manera como ellos resolvían ese asunto. El caso de Jesús fue distinto. Tan distinto fue que una vez que José de Arimatea pide el cuerpo, que ustedes pueden leer eso con calma en los evangelios, lo entierra en una tumba privada, nueva, sin estrenar, de ricos. Y no solo eso, sino que colocan a un guardia. ¿Cuántos crucificados cuando lo bajaban ponían guardias cuando lo enterraban? La pregunta es, ¿por qué pusieron guardia? Son preguntas que nos podemos hacer de lo interesante
y de lo valiosa que es la muerte y la resurrección del Señor Jesús. ¿Será que ellos sabían que Él iba a resucitar y por si acaso pusieron guardias? No lo sabemos. Si era porque simplemente evitar un alboroto. Recuerden que estaban en plena Pascua, habían seguidores y todo aquello. Lo cierto es que el Imperio Romano y aún los líderes religiosos judíos se encargaron de asegurarse de que Él realmente estuviera muerto, sepultado y custodiado. Las tumbas en ese entonces, hermanos, no eran como las de ahorita. Que ahorita usted va al cementerio y ve muchas tumbas profanadas. Pero en ese entonces eran en rocas, así como lo vemos en las películas, más o menos algo así. Una roca muy grande, le abrían como un hueco, una abertura, por donde por supuesto dentro era el lugar, y habían otra roca en fisco que rodaban, así igualito como lo vemos, bueno, muy parecido. Y colocaban otra roca afuera para ajustar esa roca principal, esa esfera o ese disco que cubría la entrada. Era muy difícil reabrir un sepulcro, muy difícil, se requería de muchos hombres. Todo esto, hermano, Dios lo permitió, como siempre lo decimos, son cosas que se las pone como difícil, porque Dios quería glorificarse, porque Dios se glorificó finalmente. Y dice la palabra en el credo que estamos leyendo, y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Dice la palabra en el Salmo 16, 9 al 10, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Había una profecía mesiánica. También lo vemos en Oseas capítulo 2, dice, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Eso es demasiado exacto. 2 días y al tercer día es algo muy exacto, y habían profecías, y por eso el credo dice, conforme a las escrituras. De alguna manera está enlazando el hecho maravilloso de que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, pero conforme a las escrituras, no porque Él le apareció en el momento, no porque fue casualidad, no, fue porque ya había una profecía, hermano, ya la palabra lo había dicho. Y la pregunta que se hacen los escépticos y algunos cristianos con criterio de inquietud, dicen, ¿3 días? ¿O fueron realmente un día? Y murió el viernes. ¿Y resucitó cuándo? El domingo en la mañana. El viernes en la tarde, el domingo en la mañana. ¿Cuántos días son esos? Saca la cuenta. ¿Cuántos? Ya va, pero viernes en la tarde. El sábado en la tarde es un día. ¿No es así? ¿Y el domingo en la mañana es cuánto? Día y medio. Pero no eran 3 días, pues. No decimos nosotros que son 3 días. ¿Cómo se explica que eran 3 días? Hermano, la manera como los judíos registraban el tiempo era distinto al nuestro. Para ellos seguía siendo un día de 24 horas, pero la diferencia lo hacía en que cualquier parte del día, aunque sea 2 horas, que ocurrió algo, ya eso cuenta como un día. Entonces, si pasó un rato desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche del viernes, ya para ellos eso es un día, porque es viernes, listo. Todo el sábado. El domingo, apenas 6 horas, porque dice la escritura que cuando estaba amaneciendo, cuando ya estaba, dice a una versión todavía oscuro, entonces un pedacito del domingo, para nosotros eso equivale a un día y medio, pero para la forma judía de colocar el tiempo, registrar el tiempo, eso equivale a 3 días. Y como es a la manera de Dios y a la manera del pueblo de ellos, entonces por eso equivale a 3 días. Hay personas que han dicho, bueno, se murió el miércoles, cristianos con buena voluntad y buena fe, dicen, se murió el miércoles para que la cosa, jueves, viernes, sábado, pero realmente sabemos que esto fue así. Muy bien, dice la palabra
En Marcos 16:4 vamos a hacer un repaso. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. No permitamos que cualquier cosa nos desconcentre. Amén. Ustedes vinieron a escuchar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Por lo demás, allá hay personas encargadas. Dice la palabra entonces en Marcos que cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Diga conmigo: el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Diga conmigo: no está aquí. Ocurrió un milagro. Hermanos amados, pasó algo que todavía nosotros humanamente no podemos explicar, pero que es el fundamento de nuestra fe. Y es que el Señor, al tercer día, como dice la palabra, resucitó. Y muchas personas argumentan, como les decía al principio, no, se robaron el cuerpo. ¿Han oído eso? Yo sí lo he oído. Se robaron el cuerpo, es lo que más dicen. Los discípulos durmieron a los soldados y se lo robaron. Otros dicen, no, fueron alucinaciones. Realmente no lo vieron, fueron alucinaciones de las personas más cercanas, por más que sea, mira, era mucho el cariño, les pareció que vieron una persona. Y así como eso, muchos argumentos, muchas hipótesis, pero ¿cómo nosotros podemos saber esto? Simplemente, hermano, recuerde que la ubicación de la tumba era dominio público. Todo el mundo sabía dónde estaba la tumba y cualquiera podía ir y verificar. Así como fue María Magdalena y Juana y todas las otras Marías y todas las mujeres, cualquiera podía ir a ver. Y cuando ella salió y dijo, ha resucitado, que la gente empezó así como, claro, primero les dijo a los discípulos, pero eso se corrió la voz. La gente, ¿qué hacía la gente? Pues tenía que confirmar de alguna manera. Era dominio público. Por lo tanto, hasta el día de hoy no se conoce, mis hermanos queridos, no se conoce nada ni nadie que se levante y diga, mira, eso fue mentira porque los mismos judíos dijeron que la tumba estaba ocupada, que ahí estaba el cuerpo todavía. Nadie dijo eso. Todos coinciden de que la tumba estaba vacía, como lo leímos, dice la palabra. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Eso es maravilloso. Para mí es muy maravilloso, hermano. Una de las cosas que dice aquí la palabra es que apareció a Cefas. Recuerden, estamos en Corintios 15. Ya sabemos entonces que murió, fue sepultado, resucitó. Y después dice que se le apareció. Otra etapa del momento. Apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo está diciendo, no está diciendo el primero que se le apareció fue a Pedro, no está diciendo eso. Está diciendo que de los discípulos se le apareció. Está diciendo el primero que se le apareció fue a Pedro, no está diciendo eso. Está diciendo que de los discípulos se le apareció a Pedro. Porque sabemos todos, ¿quiénes fueron los que descubrieron la tumba vacía? ¿Quién? Las mujeres. Las tres Marías que estaban con Jesús, Juana. Bueno, de hecho, con respecto a eso hay varias situaciones, porque hay discrepancia en algunos evangelios. Hay unos que dicen, no, bueno, María. Marcos dice María. Mateo dice María y la otra María, y Juana. Y Lucas dice, bueno, las mujeres. O sea, no hay una sola versión, pero eso es lo maravilloso de la palabra. Porque si dijera exactamente lo mismo, entonces fuese como plagio, ¿no les parece? Pero como son 4 versiones, 4 puntos de vista, 4 investigaciones distintas,
Lo importante es saber que el hecho ocurrió, que fueron las mujeres a ver a Jesús y cuando fueron estaba la piedra removida y estaba un ángel que les dijo, ya no está aquí. Con respecto a esto, hermano, hay una postura que es que si hay ciertas contradicciones en el relato bíblico, y usted puede con calma comparar cómo es el asunto de la resurrección en Mateo, en Marcos, en Lucas, usted puede comparar, ¿no? Y hay algunas contradicciones porque uno dice que habían, Marcos dice que había un ángel sentado, pero Mateo no dice eso, Mateo dice otra cosa. Que había un ángel afuera, que habían dos ángeles, dice el otro. Que había un ángel afuera, que habían dos ángeles, dice el otro. Esto, para cualquier filósofo escéptico va a decir, si eso se contradice, entonces eso es descartable, eso no es verdad. Pero para los historiadores sabemos que eso no es así, y es lo que hemos estado conversando hace rato. No es así. Usted y yo creemos en esta verdad porque la enseñanza central nos dice que Jesús murió, resucitó y que lo vieron las mujeres y que había un ángel, ángeles, no sabemos cuántos, que la piedra fue removida y que él resucitó. Amén. Con respecto al hecho de que las mujeres fueron las que vieron a Jesús en primer lugar y descubrieron la tumba, hermano. Esto da un dato muy importante y es porque en el siglo I de Palestina, de la cultura judía, las mujeres no eran tomadas en cuenta. Y su testimonio, lo que ellas pudiesen decir, eso no valía absolutamente nada. Es más, los dichos de los rabinos decían que las palabras de la ley sean quemadas antes de ser dadas a las mujeres. Y también decía, bendito es aquel cuyos descendientes son hombres, pero desgracia a aquel cuyos descendientes son mujeres. ¿Qué tal? Por lo tanto, el testimonio de las mujeres, hermanos, era invaluable. O sea, eso no lo tomaban en cuenta. En un tribunal, en algo legal, no habían testigos mujeres. Ahora, el hecho de que hayan sido mujeres las que hayan encontrado a Jesús y la tumba vacía, y que la Biblia, como un documento legal del testimonio de mujeres, eso le da más credibilidad. En vez de poner la posición de que, bueno, como fueran mujeres, no es muy objetivo. Realmente eso le da más objetividad. ¿Por qué? Porque está diciendo, la Biblia dice tal cual lo que pasó. Si no te gusta, bueno. Si es embarazoso, bueno, pero fueron mujeres. Si esto fuese una leyenda o fuese un invento, ¿qué dijera? Los discípulos hombres. Eso es lo que dijera. Porque tiene que sonar algo como a ellos les gustaría escucharlo. Pero está escrito lo que es la verdad. Entonces eso da orientación de que definitivamente la palabra del Señor es fidedigna. Aunque a ellos no les guste que fueran mujeres. Es así. Por supuesto, Jesús vino a reivindicarnos. Amén. Amén, mujeres. Ya no estamos en el mismo tiempo de antes. Ahora somos amadas, valoradas. Gloria a Dios. Muy bien. Dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 15 que estamos estudiando. Pablo dice, porque o sea yo, o sean ellos ¿quiénes? Los apóstoles. Así predicamos y así habéis creído. Porque o sea yo o sean ellos, es decir, así sea yo o ellos, los apóstoles, predicamos lo mismo. Predicamos lo mismo. Nos pusimos de acuerdo, no tergiversando, no, sino que concordamos de que hay una sola verdad y esa es la palabra que predicamos. Pablo, él no estuvo en la resurrección y fue parte de los discípulos, todos lo saben. Pero aunque eso no limitó a Pablo a llevar el mensaje de salvación como que si él mismo hubiese estado allí. Porque la palabra
es una sola. Es una sola verdad, mis hermanos. Y es tan maravilloso ver cómo el efecto de la resurrección ¿cuál es el efecto de la resurrección que causó en los discípulos y que causa en nuestras vidas? Como les decía, la resurrección es la base de nuestra fe. Muchos dicen que los discípulos sostuvieron una mentira y que ellos dijeron que había resucitado, y bueno, se creyeron su mentira. Pero vamos a analizar ciertos elementos. En primer lugar, dice la palabra aquí, ahí mismo en el capítulo 15, versículo 12, el versículo siguiente. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. ¿Se da cuenta? Hermano, si alguien todavía tiene alguna duda, porque hay gente que se pone a estudiar y escucha gente y comienza así como, pero ¿será verdad? Si la fe, hermano, si la fe de nosotros no se basa en que Cristo resucitó, entonces de nada sirve todo esto. De nada sirve que yo esté aquí de pie frente a ustedes y que ustedes hayan madrugado a expensas de que le cayera un palo de agua. Si Cristo no resucitó, de nada sirve. Porque todo el esfuerzo, toda nuestra predicación, como lo decía Pablo, toda nuestra esperanza, toda nuestra fe se basa en un solo hecho. Y es en eso. Y cuando una persona es capaz de entender, nosotros porque lo creímos por fe y se nos reveló en nuestro corazón, pero hay personas que tienen que estudiar científicamente para llegar a la conclusión de que Cristo es Dios. Hay gente que, bueno, hemos sabido de personas que tienen que fajarse a estudiar, investigar, interrogar, buscar libros, buscar gente, expertos, teólogos, para llegar a la conclusión, oye, sí, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted hizo eso? No, ¿verdad? Usted y yo creímos porque alguien nos dijo, Jesús es tu Salvador. Vimos el testimonio de alguien más y creímos en nuestro corazón. Bienaventurados somos porque sin ver, creímos. Amén. Pero hay personas que no. Y Pablo está diciendo que el fundamento de nuestra fe es que Cristo resucitó. Y si Él no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Otra de las cosas que nos da la Escritura, el versículo siguiente, y nosotros los apóstoles, dice Pablo, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Más claro no puede ser esto. Eso está ahí en Corintios capítulo 15, versículo 15 en adelante. Ahora, en segundo lugar, entonces, la resurrección nos da esperanza. En primer lugar, la resurrección es la base de nuestra fe, para los que anotan. En segundo lugar, la resurrección nos da esperanza de que nosotros resucitaremos también. Ya hemos leído 2 veces. Si Cristo no resucitó, si nosotros no resucitaremos, entonces Cristo no resucitó. Y esto habla, hermanos, de la promesa futura, de que un día todos los que hayan muerto, si algunos de nosotros no hemos muerto cuando Cristo venga, probablemente algunos lo estén, otros no sabemos, van a resucitar con Cristo. Y esto no era algo nuevo para los judíos. Para los gentiles sí era nuevo, pero los judíos desde siempre han sabido que en un momento de la vida, al final de los siglos, al fin del tiempo, va a haber una resurrección. Ellos ya lo sabían. Y para los judíos, el concepto de resurrección era algo literal. Ellos lo esperaban y ellos estaban claritos de eso. Por eso es que ellos no nos engañaron con eso de que bueno, fue algo, Jesús resucitó pero de manera espiritual. No, ellos lo vieron
Y los que creyeron, los que lo vieron, creyeron porque lo vieron literal. Ellos sabían que Jesús había resucitado. Ahora, la esperanza de nosotros, hermanos, es que si Cristo resucitó, entonces todos tus familiares, amigos, hermanos, que murieron en Cristo también van a resucitar. Y esa es la esperanza que tenemos. Eso nos cambia a nosotros inmediatamente ese sentimiento de luto, de por vida que muchas personas arrastran. Y es que el Señor dice, porque ustedes se comportan como los que no tienen esperanza. ¿Acaso ustedes no saben que en un momento, los muertos en Cristo van a resucitar? Hay una esperanza, hermano. Y así que eso también nos da a nosotros esperanza de que no debemos tenerle tanto miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque un día vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible de paso. Un cuerpo incorruptible de paso. En tercer lugar, la resurrección da evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Como les decía al principio, lo que confirma que Dios es poderoso, que Dios es amoroso, de que Jesús es Dios, todas las cosas bonitas que todos podemos decir, el hecho que lo confirma es que Jesús venció a la muerte. Dice la palabra en Romanos 1:4, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Viene hablando de Jesús. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Usted lee todo ese capítulo y se pone en contexto. Pero aquí claramente se ve que fue declarado Hijo de Dios con el poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hay una relación muy estrecha entre el hecho de que Jesús resucitó y que es Hijo de Dios. Ojo, esto no está diciendo de que Él no era Hijo de Dios hasta el momento que resucitó. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eso lo confirma ante los ojos nuestros, ante los ojos del mundo, porque Jesús sabía quién era. Jesús era Dios, es Dios, Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo lo confirma? Resucitando. ¿Quién puede resucitar por sí mismo? Nadie. En cuarto lugar, la resurrección nos justifica de pecados. Mira esa maravilla que el Señor dejó como bendición de su resurrección. Dice la Escritura en Romanos capítulo 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, él murió por... El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, él murió por nuestros pecados. Y resucitado para nuestra justificación. Repito, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Todos sabemos eso no hay que explicar. Y resucitado para nuestra justificación. Es decir, para declararnos justos ante Dios. ¿Cómo una persona puede declararse justa ante Dios? ¿Porque es muy buena gente? ¿Porque hace muy buenas obras? ¿Porque se sabe muchos versículos? Porque acepta, porque cree que Cristo murió y resucitó. Esa es la forma, hermano, que usted y yo hemos alcanzado justificación. De hecho, el versículo siguiente de allí, y ahí empieza el capítulo 5 de Romanos, y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un versículo clásico, que nos está diciendo simplemente, usted y yo hemos alcanzado la paz con Dios porque Cristo lo hizo posible. Y porque tenemos fe en Cristo. ¿En qué? Ya viene hablando de qué, de la resurrección, de que Él resucitó. Entonces, hermanos, tenga en cuenta que tu fe en el Señor, tu salvación, tu justificación ante el ojo de Dios es dada por el hecho de que Jesús ha resucitado. Y quiero hacer hoy énfasis en esto porque como cristianos nos acostumbramos a este concepto. Sí, Jesús resucitó. Pero imagínense eso de verdad, literalmente. Imagínense que usted fuese María. Tal vez íbamos a ser Tomás, dudando, no lo sabemos.
Pero imagínense que fuésemos de las personas que lo vieron. Sufrimientos, hermanos, no sufrimos en vano. La diferencia entre usted y el mundo, entre nosotros y las personas del mundo, es que, bueno, todos vamos a sufrir, por supuesto. Todos tenemos persecuciones, todos tenemos aflicciones, todos nos enfermamos, todos tenemos necesidad. La diferencia está en que usted y yo tenemos a Jesús y que sufrimos con propósito. Hay una razón de todo esto. Hay una esperanza. En cambio, los que no tienen a Cristo sufren y sufren. ¿Y qué queda después de eso? Nada, sufrimiento. No hay una esperanza, no hay una razón, no hay un propósito. Dios no usa nada de eso para... En cambio, en la vida nuestra, hermano, si somos perseguidos, si somos atribulados, si tenemos necesidad, cualquier cosa que pasemos, gracias a la resurrección de Jesús, tiene un propósito. Dios lo usa de alguna manera. Dios nos fortalece, nos enseña cosas. Además que nos da grande galardón, nos atesora tesoros en el cielo. Dice la palabra en el versículo 30, ahí mismo en 1 Corintios 15. ¿Y para qué nosotros a todas horas podríamos estar en peligro? Pondríamos en peligro nuestra vida. ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Eso lo está hablando Pablo. Si continúa la misma. Pues juro, dice esta versión, o les aseguro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Pablo le está diciendo, mire, ¿de qué me vale a mí enfrentar la muerte todos los días? ¿Resurrección de los muertos? Pablo le está diciendo, mire, ¿de qué me vale a mí enfrentar la muerte todos los días? ¿De qué le valió a esas pobres personas en Éfeso que fueron llevados a la arena, según la historia, que a la arena se refiere como al Coliseo para ser muertas por leones, lobos y bestias hambrientas? A los cristianos los metían allí. ¿De qué sirve todo ese sufrimiento, dice Pablo, que yo todos los días enfrento la muerte si no habrá resurrección? Volvemos al punto anterior, de nada sirve. Pero como si va a haber resurrección, como Cristo sí resucitó, entonces todo eso tiene un propósito. Todo eso sufrimiento, hermano, que usted y yo podamos pasar como cristianos, tiene un fin, tiene una recompensa, tiene un galardón. Si alguien se burla de un musulmán por su fe, eso no lo puede matar. O sea, puede más bien acarrear la muerte a la persona que se burló, porque ellos son terroristas. Pero esa burla para él, para el musulmán, eso no le va a atesorar ningún galardón, no. Eso pasó y pasó. En cambio, para usted y para mí, si alguien se burla de que usted es cristiano, si alguien le busca conflicto por el hecho de que usted profesa la fe, tenga por seguro que todo eso, hermano, tiene una razón y tiene un propósito. ¿Amén? Así que la resurrección le da sentido a nuestro sufrimiento. El otro motivo es que la resurrección ha vencido a la muerte. Esto es sumamente tácito, esto es maravilloso. Dice la palabra ahí mismo en el capítulo, esto es maravilloso. Dice la palabra ahí mismo en el capítulo 15, versículo 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura. La escritura, fíjese, está haciendo referencia a una profecía. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pablo en toda esta parte le está diciendo, como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y cuando ese momento llegue, entonces se va a cumplir la escritura que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? La resurrección ha vencido sobre la muerte. Y como está haciendo referencia a una profecía, vale la pena leer esa profecía de dónde viene. Eso está en Isaías 25:8,
que dice, destruirá a la muerte para siempre. Profecía mesiánica, destruirá a la muerte para siempre y enjugará, es decir, secará, limpiará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hay una profecía y ya aquí Pablo le está haciendo referencia. ¿Dónde está muerte tu victoria? Porque ya había una profecía que decía que ya Jesús, que ya el Mesías iba a destruir a la muerte por siempre. Y la muerte es ese bicho o esa bicha, yo no sé, que todos le tienen miedo. Ese no sé qué, la pelona le dicen algunos. Pero el Señor ha vencido sobre eso, tanto en lo físico como en lo espiritual. Tanto en la muerte física como en la muerte espiritual. Otro de los motivos, la resurrección significa que el mundo será juzgado. Hermano, no se impaciente de que, ay, pero es que Dios no hace justicia, mira tanta injusticia que estamos viendo. No se preocupe, hermano. Ocúpese de usted, de su vida. Dice la Escritura en Hechos 17, 30 al 31. Durante mucho tiempo, Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan. Fíjense lo que dice la palabra. Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan. Y que lo obedezcan solo a Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo. Y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos. Y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. ¿Ve la relación que hay? La última parte del versículo dice, Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos. Y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. En otras palabras, hermano, el hecho de que Jesús haya resucitado, eso confirma, eso nos da a nosotros la tranquilidad y la esperanza de saber que un día Dios va a juzgar. Dios es justo. Y Él va a juzgar. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Porque Jesús resucitó. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ya Dios ha determinado el día, solo Dios lo sabrá. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el momento? Pero va a ocurrir. Así que no nos impacientemos cuando vemos tanta injusticia en el mundo. Usted y yo muchas veces no podemos hacer nada, otras veces sí. Pero no podemos hacer nada, hermano. Dice la palabra que ellos también, Dios también a ellos les ha ordenado que se arrepientan, a las personas que hacen injusticia. Y a los que no se arrepienten, ya Dios decidió el momento de juzgar al mundo. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? ¿Cómo sabemos? Porque el juez va a ser Jesús, el mismo que resucitó. Lo está diciendo la Escritura, no lo digo yo. La resurrección produjo, otra de las razones, la conversión de los escépticos. Y ha producido la conversión de los escépticos. ¿Qué significa esto? Que aunque hayan personas que no crean en Jesús, que no creyeron en el momento, que no creían antes de que Cristo resucitara, una vez que Cristo resucitó, ahí sí, creyeron. Y es porque la resurrección transforma. Pablo es un ejemplo. Usted y yo somos un ejemplo. Santiago, ¿se acuerdan de Santiago, el que les dije hace rato? El hermano de Jesús. Él era hermano de sangre, hermanito. Y ese sinvergüenza no creía, chico, en el Mesías. Y era el hermano, familia de sangre. Y él era uno de los que se oponía a Jesús. Después que Jesús resucitó, mire, que fue hasta el pastor de la iglesia de Jerusalén. Porque la resurrección convierte a las personas. Y una de las cosas maravillosas que sabemos de Jesús es que a lo largo de todos estos 2000 y pico de años, es que no solamente convierte a una clase de personas, solamente a los pobres, solamente a las viudas. No, toda clase de gente es convertida.
toda clase de gente, de toda clase social, de toda raza, toda clase de personas han sido convertidas y transformadas por haber creído en la resurrección de Jesús. Amén. Y por último, una de las cosas que trajo la resurrección de Cristo a la humanidad, principalmente a los judíos, que eran el pueblo escogido, es que la resurrección trajo cambios en la estructura social. La resurrección trajo cambios en la estructura social. ¿Cómo es esto? Bueno, tan fácil como que los judíos, ellos eran judíos porque ellos mantenían su convicción, su fe. Y porque ellos repetían sus rituales, sus prácticas ritualistas eran los mismos siempre. Y se lo enseñaban a sus hijos. Y eso es lo que ellos le hacían nación. Porque ellos siempre estuvieron bajo dominio de otras naciones, hermano. Pero ellos se mantenían con su identidad. ¿Cómo? Conservando sus tradiciones. Ahora viene Jesús, el carpintero de Nazaret, muere y resucita. ¡Pum! Eso es un estallido social. Nosotros no lo vemos, no nos impacta. ¿Por qué? Porque no somos tan tradicionalistas. Aquí cada casa hace lo que quiere, hay ciertas costumbres, pero no es una cosa de que la nación entera tal día y tal hora va a hacer todo el mundo lo mismo. Eso no es así. Pero ellos sí eran así, los judíos sí eran así. Muy conservadores. ¿Conservadores de qué? De cosas que Jesús cambió. Por ejemplo, en primer lugar, el sábado. Todos los judíos guardaban el sábado. Esto era una cosa, era una regla, una broma. Jesús vino y ya desde que Jesús resucitó, ya no, los cristianos, por lo menos los cristianos, ya no guardaban el sábado. ¿Qué hacían los cristianos? Adoraban los domingos. ¿Por qué los domingos? Porque Jesús resucitó un domingo, pues. Entonces es un día maravilloso ese día. Como Jesús era el reposo, Jesús es el día de descanso. Cambiar eso significaba toda una revolución social y religiosa. Otra de las cosas que cambiaron, de que cambió Jesús con su resurrección, hermano, por lo menos en la estructura social judía, es que como ya habían cristianos dentro de los judíos, ya ellos no se apegaban tanto a la ley de Moisés. Y eso era digno de muerte. Si alguien decía, no, bueno, ya yo voy a comer cochino. La ley de Moisés lo prohibía, por ejemplo. Y así como eso, muchas cosas más. Lo otro, ellos, los judíos, sacrificaban animales todavía. ¿Se acuerdan de eso? Ese era su sistema. Sacrificaban animales todo el tiempo. Ya a partir de la resurrección de Jesús, ya usted no vio ya más cristianos sacrificando nada. ¿Por qué? Usted y yo ya lo sabemos de sobra, porque Cristo era el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo. Otra de las cosas que cambió en ellos es que ellos creían en Dios. Dios, Jehová, Yahweh, ya. Ellos no sabían concepto de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos no sabían de eso. Cristo resucita y cambia ahora el lenguaje, se consolida la fe. Ahora es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, cuando se bauticen, cuando hagan esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue una transformación, hermano. Eso no siempre fue así. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue una transformación, hermano. Eso no siempre fue así. Y lo otro, otra de las cosas es que para los judíos el Mesías tenía que ser un militar, un líder político. Para ellos ese era el perfil que estaban esperando. Y vienen los cristianos y dicen, no, disculpa, el Mesías ya vino y es Jesús de Nazaret, el carpintero, el humilde servidor que de paso murió por nosotros. Manejar estos conceptos cambiaron completamente, hermano, a los judíos. Y ellos estaban, a los judíos y por supuesto, finalmente a los gentiles. Lo que pasa es que los gentiles no practicaban estas cosas. A eso me refiero. Pero lo que quiero, hermano, hoy destacar es que definitivamente
la resurrección de Jesús marcó un antes y un después en la vida humana. Ya nadie tiene excusa. Ya todo el mundo es responsable ante Dios. ¿Por qué? Porque ya alguien murió. Porque ya alguien murió por nosotros. Hermanos queridos, hay un versículo final que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Si usted lo cree, colóquese de pie. Colóquese de pie. Y dele gracias al Señor por su resurrección. Dele gracias al Señor porque envió a su Hijo a morir. Señor, ¿por qué? Envió a su Hijo a morir. Y no se quedó allí, hermano. Realmente, hoy hemos visto algunas de las evidencias que pueden confirmarnos de que realmente tu fe y mi fe no es en vano. Tu fe y mi fe tienen un sustento, un fundamento. Y si Cristo resucitó, entonces nada en este mundo tiene sentido. Nada más tiene más valor que solamente creer en Jesús. Usted y yo